Bienvenidos a nuestra exposición. Nosotros somos el equipo número 3 y les vamos a presentar el discurso Teatro Crítico Universal de Benito Jerónimo Feijóo. Benito Jerónimo Feijóo Montenegro nació en 1676 en Casdemiro, Orense. Fue un religioso benedicto, ensayista y polígrafo español. Fue considerado, junto a Gregorio Mayans, una figura destacada de la primera ilustración española. Su familia era hidalga, del muy antiguo linaje de Feijóo. Sus padres fueron don Antonio Feijóo Montenegro y Sanjurjo y doña María de Puga Sandoval Novoa y Feijóo. Sus primeros estudios los cursó en el Real Colegio de San Esteban de Ribas de Sil, en el municipio de Nogueira de Ramuín. Para el año 1688 ingresó en la orden benedicta en el monasterio de San Julián de Samos. Se consagró al estudio y fue nombrado como maestro general en su orden y dio clases en distintos lugares de Galicia, de León y de Salamanca, en cuya universidad estudió también. Ganó una cátedra de teología en la Universidad de Oviedo, en donde residió desde 1709 hasta el final de sus días, dedicándose al estudio, a la enseñanza, a la composición y defensa de sus obras. En sus últimos años de vida padeció de sordera y una extrema debilidad en las piernas que lo llevó a estar todo el tiempo en silla de ruedas. Falleció en su colegio de San Vicente de Oviedo el 26 de septiembre de 1764. A los 87 años, y fue enterrado en la iglesia de Santa María de la Corte. Se consideró a Feijóo como el introductor del género ensayístico en la literatura española, así también siendo reconocido como miembro famoso de la primera ilustración española, presentada en la primera etapa de preilustración representada por los Novatores, un grupo constituido fundamentalmente por médicos y cuyas obras se reimprimieron sin pausa a lo largo del siglo XVIII. Benito comenzó a publicar hasta 1725. Sus primeras publicaciones eran colecciones de opúsculos polémicos que llamó discursos, que pudieran considerarse verdaderos ensayos si la libertad de su pensamiento hubiera sido absoluta. Esta obra está integrada por una parte de 8 volúmenes de 118 discursos, más uno adicional de su Teatro Crítico Universal, publicados entre 1726 y 1740. Por otra parte, las 5 cartas eruditas y curiosas, que fueron 166 ensayos más cortos, publicadas entre 1742 y 1760. Después, se puede agregar a estos 2 tomos otro extra llamado Adiciones, que fue publicado en 1783, en donde toca temas diversos, pero todos tienen el objetivo de acabar con toda la superstición y su empeño en divulgar toda la suerte de novedades científicas, para erradicar lo que él llamaba errores comunes, como se ve en el prólogo del volumen 1 del Teatro Crítico Universal. Error, como aquí le tomo, no significa otra cosa que una opinión que tenga por falsa, prescindiendo de si la juzgo o no probable. Ni debajo del nombre de errores comunes quiero significar que los que impugno sean trascendentes a todos los hombres. Bástame para darles ese nombre, que estén admitidos en el común del vulgo o tengan entre los literatos más que ordinario séquito. Como ya hemos visto, Benito sometía sus juicios a la ortodoxia católica y poseía una incurable curiosidad, un estilo llano y atractivo, libre de juegos de ingenio y oscuridades posbarrocas que se deslizaban a los galicismos. Mantenía las novedades europeas en ciencias experimentales y humanas y las divulgaba en sus ensayos. En cuestiones de estética fue moderno y adelanta posturas que defienden el romanticismo, pero a su vez critica sin piedad las supersticiones que contradicen la razón, la experiencia empírica y la observación rigurosa y documentada. Abordó temas como el de la mujer en la sociedad y la historia del feminismo. Gracias a sus discursos contrajo una auténtica tempestad de rechazos y protestas, además de impugnaciones. La figura de Feijóo es clave en la historia de los derechos de las mujeres en la España del siglo XVIII. El discurso 16, Defensa de las Mujeres, publicado en el primer tomo del Teatro Crítico Universal de 1726, está considerado como el primer tratado feminista español. En el mismo, cuestiona la opinión común y la misoginia de la época sobre la inferioridad de la mujer, defiende la capacidad intelectual de las mujeres y su derecho a acceder al saber científico y a la alta cultura. En grave empeño me pongo. No es ya solo un vulgo ignorante con quien entro en la contienda. Defender a todas las mujeres viene a ser lo mismo que ofender a todos los hombres, pues raro hay que no se interese en la precedencia de su sexo como desestimación del otro.
La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual que se dio principalmente en Europa a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX. Inspiró profundos cambios culturales y sociales. Se le llamó de esa manera debido a que su declarada finalidad hace disipar las tinieblas de la ignorancia en la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. El siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces y del asentamiento de la fe en el progreso. Ingresa temas importantes como la búsqueda de la felicidad, la soberanía de la razón y la evidencia de los sentidos como fuentes primarias del aprendizaje. También implementó ciertos ideales como la libertad, el progreso, la tolerancia, la fraternidad, el gobierno constitucional y la separación del Estado e Iglesia. La Ilustración fue marcada por su enfoque en el método científico y en el reduccionismo, el dividir problemas y sistemas en sus componentes al fin de encontrar una solución y o entender mejor cómo funciona el sistema o problema. La Ilustración en España surgió como una forma de entender el mundo, la existencia y la sociedad que no se deriva de textos sagrados ni de la tradición, sino que quería construir alternativas, iluminar las sociedades para que abandonaran la ignorancia y la superstición y se apegaran a las ideas racionales. Para los ilustrados, la razón era el instrumento esencial para alcanzar la verdad, por lo que comenzaron a someter a críticas todas las verdades que se habían heredado de la tradición. Se centraron más en las que venían de prejuicios, de la ignorancia y de la superstición, además también de la religión. El término ilustración no se usó sino hasta después de 1760, al igual que el del siglo de las luces. Una de las características más específicas de la Ilustración es que todos los involucrados se mantuvieron dentro del catolicismo, pero a su vez expusieron una serie de ideas acerca sobre la materia religiosa, que no cayó bien entre los del mismo pueblo español, dando así un choque entre la piedad racional, que defendía a los ilustrados, y la piedad barroca, que predominaba en la época. En 1737 se podría decir que la Ilustración había empezado en España, con la publicación de ciertos textos que utilizaban el ensayo y la historia crítica para expresar sus pensamientos. La primera edición de Poética de Ignacio de Luzán se publica ese mismo año, además de la vida de Miguel Cervantes de Saavedra de Gregorio Mayans, y el primer periódico dedicado a la crítica y reseña de las obras eruditas. Entre 1737 y 1742 se publica Diario de los Literatos, y sale a la luz el volumen séptimo del Teatro Crítico Universal de Feijoo. Bueno, yo les voy a hablar del Teatro Crítico Universal. Hablaré solo del discurso 7 llamado El desagravio de la profesión literaria, que pertenece al primer tomo. Y también hablaré del discurso 15, Causas del Amor, y discurso 16, Remedios del Amor, que ambos pertenecen al séptimo tomo. Contenido de la obra. Discurso 7, Desagravio de la profesión literaria. Aquí el autor habla del contrapeso de todo lo bello de las letras en la vida de los estudiosos, ¿no? Y este contrapeso es la corta vida, o sea que ellos viven muy poco, ¿no? Lo que al autor le parece como algo terrible si es que fuera verdad, ¿no? También habla de la virtud, como es parte muy importante del alma, la virtud. También se pregunta si es que habrá alguien que maldiga su virtud antes de morir, que también le parece algo terrible. Continúa diciendo que el miedo a la muerte ha entrado a la casa de la sabiduría y que algunos han intentado desterrar este miedo sin ningún éxito, porque incluso la gente que lo intenta como desterrar, ni siquiera ellos se creen lo que dicen para como calmar, ¿no? Para que el miedo no exista. Al final pues dice que nos convencerá a nosotros, los lectores, de que los estudiosos no tienen en realidad una vida muy corta. En la segunda parte de este discurso, el autor se fundamenta en la experiencia propia y nos invita a observar a los sujetos estudiosos que conocemos o conocimos, para ver si como murieron amargados o enfermos, o si es que aún viven, si viven una vida triste, una triste vida o algo así. Luego nos invita como a que comparemos a hombres literatos de universidades, de tribunales y colegios
con el número, o sea, el número de estos contra el número de otros hombres que tengan otras ocupaciones, ¿no? Y él dice que nos asegura que habrá más literatos y que de hecho estos literatos que son bastantes son mayores de 70 años, ¿no? Al final ya dice que, el, que, el, que la realidad de los literatos um, es, es, por su, es por su ocupación de estudios, ¿no? O sea, su larga vida, su real y larga vida es por su ocupación en los estudios, ¿no? En la parte 3 el autor confirma lo que ya nos recitó lo anterior, con una larga lista de nombres de muchos estudiosos dedicados fuertemente a las letras, que vivieron por mucho tiempo. Y por decir yo algunos de los que mencionó, les voy a nombrar a- al cardenal Enrico de Noris, a Augustiniano, a Caramuel, a Benedictino de Juan de Mabillón y a Antonio Arnaldo, y entre otros que mencioné también, ¿no? En la cuarta parte continúa diciendo que la experiencia favorece la razón. Dice que el ejercicio literario haciéndolo, dice que el ejercicio literario, o sea, haciéndolo con ingenio y sin exceder en modo, tiene mucho más disfrute que fatiga, y por eso no es perjudicial en la vida. Además, habla de manera muy, muy bella sobre la vida de los estudiosos en sus diferentes materias, ¿no? Como los filósofos, los matemáticos, cómo es para ellos, pues, vivir así, y lo escribe de manera muy bonita. Luego nos aclara la diferencia entre el estudio arbitrario y el estudio forzado. El arbitrario es aquel que siempre es hecho con gusto, pero que deja algo de fatiga. Y el forzado es aquel que es deleite de adelanto y aprendizaje. En la parte 5 nos explica un tipo específico de filósofo. Esto lo hace muy rápido. Que este filósofo tiene la capacidad de darle atención a muchas materias, y en ese caso él sabe, en su experiencia sabe que esto le favorecerá o le estorbará en la vida, ¿no? Y pues él lo sabe, o sea, entonces creo que también eso es importante, ¿no? Que él sabe hasta dónde es lo bueno y lo malo para sí mismo. Aquí la autora nos aclara que este acto de darle atención a muchas materias no es algo que todos puedan hacer. Y pues sí. En la parte 6, ya que pues defender su postura con la experiencia, la razón y la autoridad, ahora nos hablará de algo que se dice mucho de los literatos, y es como él la llama, su común a la disposición corporal. Esto quiere decir como a estar condicionados a siempre estarse quejando de dolores, el cuerpo que me duele aquí, que me duele allá, ¿no? Um, o sea, estos hombres se quejan de los dolores de las reumas, de que tienen catarro, de que les duele la cabeza. Y aquí él nos aclara que para empezar los dolores de cabeza son muy comunes, y que las reumas son más comunes hoy en día porque hay más melindres, ¿no? En segundo nos dice también que la indisposición esta habitual que tienen los literatos no significa que estrictamente su vida vaya a ser más corta y van a morir pronto, sino que a veces hasta esto se las prolonga, ¿no? Es lo que él piensa, porque él dice que cuando un cuerpo libera dolores, es para aliviar el cuerpo de los malos humores. Eso es lo que dice. Y por eso hay veces que los enfermos, o sea, que llevan años enfermos señores, viven mucho más tiempo que personas jóvenes. Y en tercero nos dice que en apoyo en el aforismo de Hipócrates, dice que hábito de tranquilidad es igual a decadencia, ¿no? Dice que él no está tan de acuerdo, pero que podría ser, ¿no? Ah, y concluye diciendo que con la salud de los literatos, que la salud de los literatos, perdón, no es tan mala que como se dice, y que él lo sabe de antemano, pues él es uno, y aparte él convive con muchos literatos, ¿no? Entonces, por eso lo reafirma. Después en la parte 7, 7, sí, 7, iba a decir 8, 7.
Para finalizar ya este discurso, nos da algunas advertencias para dejar todo como más claro. Y la primera es no excederse en el estudio porque en algún punto los libros dice que fatigan y pueden crear disgusto y tedio, y cuando eso pasa, entonces lo aprendido no se aprovecha y eso daña, ¿no? En segundo nos dice que no debemos de excedernos ni de bebidas ni de comida, ¿no? Eso sí, así nomás. Lo tercero que nos dice es que deberían de combinar el ejercicio físico con el ejercicio mental, ¿no? Para, supongo, tener una vida más equilibrada. Porque no lo menciona, ¿no? Por eso digo supongo. La cuarta advertencia que nos hace es que deberíamos de trabajar, o sea, hacer estudios con varias materias, así, con varias materias, y estudios con varias materias, y así pues variar como el conocimiento, ¿no? Y todo eso. Y ya por último nos dice también que es importante que hagamos estudio y trabajemos con textos honestos, que sean sinceros para el alma. Yo lo veo algo así como si se estuviera refiriendo casi a hacer como cartas o tal vez un diario, no lo sé, algo así. Honesto supongo que es donde puedes dejar tu corazón, ¿no? Un texto de ese tipo. Y pues eso es todo por este discurso. Bueno, ahora me toca hablar del discurso 15, Causas del Amor. En la primera parte, en el comienzo, el autor habla sobre el amor, mm, y él lo llama así. En sus palabras digo, un afecto que es el primer móvil de todas las acciones humanas, príncipe de las pasiones, monarca cuyo vasto imperio no conoce límites, que hace eternamente dichosos a unos y a otros eternamente infelices. Um, el autor aquí después nos platica que considera que los libros de este tema están incorrectos y que no son como reales, porque él considera que son hijos de otros hijos, como si fueran copias, pues, o sea, como si no hubiera uno que fuera original. Después de esto se pregunta de qué causas nace o se sostiene el amor, o sea, como si de dónde viniera el amor. Y nos da unos conceptos filósofos que lo dividen así. Causa eficiente es igual a sujeto amante, causa material es igual a sujeto amante igualmente, y existe la causa formal y la causa final, que es igual a bondad del objeto amado. Y en paralelo al mundo filosófico que nos explica en estas pequeñas palabras, existe un axioma que dice, la semejanza es causa del amor, y que él totalmente no le gusta y opina esto sobre ella, ¿no? La regla de que la semejanza engendra amor y la desemejanza odio tiene tantas excepciones que pudiera borrarse del catálogo de los axiomas. A cada paso vemos diversidad en los genios sin oposición en los ánimos, y aún creo que dos genios perfectamente semejantes no serían los que más se amasen. ¿Acaso se causarían más tedio que amor por no hallar uno en otro, sino aquello mismo que siempre poseen en sí propio? La amistad pide habitud de proporción, no de semejanza. Después en la parte 2 nos dice que, otra vez hablando del axioma que les mencioné ahorita, menciona pues dice que él dice que es incorrecto porque no puede tener una causa eficiente, ni una causa material, ni formal, ni causa final, porque al final y el motivo del amante no es la semejanza, sino la bondad del objeto amado, ¿no? Además nos aclara que si es que fuera el caso, si es que fuera el caso, en cuanto a mayor semejanza hubiera, mayor amor habría. Y esto haría que un hombre amase más a otro hombre que a Dios. Y no lo dice como que, oh, está mal, pero yo supongo que eso se refiere que no estaría bien. Aparte, pues la Clara, o sea, nos pone además que dice, porque un hombre es más semejante a otro hombre que a Dios. O sea, ajá. En la parte 3 luego pues ya de hablar de esto, ya de lo que habló de las observaciones filosóficas, metafísicas, Dios y todas esas cosas, pasa a las observaciones experimentales, ¿no? Así le vamos a llamar.
donde nos hace como estos ejemplos donde, como mm, por ejemplo, aquí es más semejante, más semejante es el hombre feo a la mujer fea que a la hermosa, pero aún así él ama más a esta última y no a la otra, aunque sean semejantes. También pone otro ejemplo, uno de tantos que yo les voy a mencionar unos lloran más por el ruiseñor que por la vecina, ¿no? Mostrando aquí que el amor pues no es de semejantes. Es lo que nos quiere intentar probar, ¿no? En la parte 4, ya con los experimentos que nos mostró ejemplos, como nos demuestra pues que hay amores que son desordenados y que no son comunes y que son muy extravagantes, ¿no? Que son todo menos semejanza, ¿no? Por eso el amor pues no existe por la semejanza, lo repito otra vez, lo voy a repetir todo el discurso, por cierto. Um, ya que pues hay hombres que aman plantas, que aman animales, que aman hasta verduras, además de que pues no rinde utilidad más que el gusto de la mirada y el placer de tenerlo. En la parte 5 y 6 nos explica por qué el axioma que ya hemos hablado, de que la semejanza puede generar amor, tiene muchas limitaciones y él considera que por eso es un gran error humano común, ¿no? Porque tiene muchas limitaciones, o sea, muchos peros le encuentra. Um, por ejemplo, dice que solamente puede pasar esto cuando de sociedad se trata y que él considera que son tres tipos de sociedad, ¿no? La sociedad natural, la sociedad política común y la sociedad política privada. Las tres exigen semejanza en la especie, pero también entre las tres tienen muchas otras limitaciones. Por ejemplo, en una es el orden de gracia y pues así, tiene muchas limitaciones y eso es un ejemplo que él pone ahí, ¿no? Que aún en la sociedad que podría ser, aún así es muy difícil, aún así hay limitaciones, pues. En el número 7, aquí declara abiertamente que por todo lo que ya nos dijo, nos ha probado anteriormente por medio de la razón y la experiencia, podemos decir que la idea de que la semejanza es causa del amor es refutada como un error común. Y en el número 8, en la parte número 8, aquí estoy como anunciante, en la parte número 8, ahora nos pasa a explicar lo que sí es la causa del amor, ¿no? Dice que la causa dispositiva que los filósofos reducen al género de causa material, el amor es afecto y juntamente forma del sujeto, ¿no? Um, el sujeto pide virtud o actividad y disposición, por eso es dispositiva, porque ningún sujeto puede recibir forma sin estar dispuesto previamente. También dice que en cada individuo hay una disposición permanente en su naturaleza y otras pueden ser pasajeras. Esto pues consiste en, esto es por, o sea, esto de la disposición dependiendo de la naturaleza de las personas y a veces es pasajera, es por el temperamento o el genio que las personas pueden llegar a tener, ¿no? En la parte número 9, después de hablar de esto del temperamento y del genio, nos empieza a hablar de la función que tiene el cerebro en todo esto del tema del amor, del temperamento y las pasiones. Dice que cuando algún objeto se presenta en los sentidos externos, o sea, refiriéndose a los ojos, por ejemplo, hace una impresión en los nervios del cerebro, o sea, se impresiona, ¿no? El cerebro, o sea, nuestro ser se impresiona y eso va a los nervios del cerebro y una impresión pues nos conmueve y nos agita, tanto como puede ser en buena manera o en un buen sentido o en un mal sentido. También dice que la impresión que hacen los objetos en los órganos de los sentidos va en un camino hacia el cerebro donde está el sensorio común y ahí pues se agita el alma, ¿no? Es como el final, ahí se agita el alma y se completa este camino. En la parte número 10, después nos habla que él distingue tres tipos de amor: el apetito puro, el amor intelectual puro y el amor patético. Mm, el apetito puro es para con los objetos que deleitan los sentidos externos,
Este nace por la agradable experiencia en el alma, entonces se puede caer fácil en este amor, ¿no? O sea, como es algo tan agradable para para el cuerpo, para el sentir, uno simplemente se podría dejar llevar fácilmente. El otro, que es el amor intelectual puro, es mucho más apreciativo, es muy del alma racional, independiente y separada de toda reacción del cuerpo, ¿no? Y sensaciones de este tipo del cuerpo, ¿no? Am, este viene del amor de solo ver la bondad del objeto amado, ¿no? Y por último está el amor patético, que es aquel que es fervoroso, que se siente como en llamas el corazón, que inquieta, que agita, que alegra, que humilla, que es tantas cosas al mismo tiempo y sobre todo dependiendo del estado de ánimo del amante con respecto a su objeto amado, ¿no? Cómo se siente él, es como se sentirá se sentirá amado o agitado o humillado, etcétera. Después en la parte 11 y 12, ya que nos explicó los tipos de amor, nos declara que la diversidad en este tipo de amantes se debe a la variedad de impresiones que los objetos hacen en nuestros distintos órganos y lo que nos lleva pues a que se generen sensaciones en nuestro cuerpo. También nos dice que tantas diferentes impresiones dependen de cómo son las fibras del cerebro del hombre en cuestión, ¿no? Hay que pensar que hay cerebros con fibras más aptas para recibir un movimiento que otro. Por eso unos viven alegres y otros enojados todo el tiempo. O sea, ciertas fibras están más sujetas a recibir cierto tipo de sensaciones, ¿no? De ideas y de ahí ya llega la reacción, ¿no? Por eso dice que es tan importante esto de las fibras y todo eso. También habla de que las fibras tienen textura y que de eso depende mucho, y todas estas cositas. Después en la parte 13, casi que ya para finalizar, toca el tema de la calidad y cantidad de los líquidos. Es decir, los líquidos son como el humor y el genio, ¿no? Y todo el temperamento y estas cosas. Él dice que él, o sea, habla del tema este de la calidad y cantidad de los líquidos que hay en nuestro cuerpo y que lo que el cuerpo tenga también tendrá ejercicio en pacientes. O sea, estos líquidos influirán en lo que se ejerza en las pasiones. Dice el que no sabe qué humor será el que contribuye a la pasión amorosa, pero que cree que la respuesta está en la sangre. Y por último, la parte 14, para finalizar, se pregunta cómo debería de considerar la política a los genios amatorios, si debería apreciarlos o despreciarlos. En este pedazo habla del canciller Bacon, que se declara en contra de los genios amatorios totalmente, algo con lo que el autor Feijó no está de acuerdo. Dice que le parece bastante triste que Bacon haya simplemente excusado a dos personajes importantes, ilustres, que han sido genios amatorios, um, o que han tenido genios amatorios, pero que él considera que hay muchos más hombres con gran alma y con la misma importancia y ser ilustres que han padecido la enfermedad del amor y él considera que debió mencionarlos, ¿no? Que debió mencionar a más gente. Y pues esto es todo por este discurso. Bueno, ahora me toca hablarles del último discurso, el discurso 16, llamado Remedios del Amor. En la primera parte, para comenzar con el discurso, el autor nos dice que como pues ya habló de la enfermedad, ahora hablará de los errores en los remedios a esta enfermedad, pues al amor, ¿no? Habla de que considera de mal gusto que los enfermos, o sea, le parece que no debe ser que los enfermos digan que es imposible curarse cuando no es así. Y también le molesta que otros digan y crean fervilmente que el amor se quita fácilmente y que simplemente es tonta aquel que no se puede curar, ¿no? En la segunda parte dice que pues reprueba todo esto, lo repite, reprueba todo estas ideas, de quien diga que curar no se puede y además que curarse es fácil.
Él cree que es posible, pero que no es fácil tampoco, y considera que los remedios naturales no son tan útiles o sea, con contrapasiones pues grandes y pesadas, aunque aclara, bien clarito lo pone, que hablando de remedios como la oración y la divina gracia, pues esos remedios son totalmente infalibles, ¿no? En la parte 3, aquí habla de remedios que no aprueba y que le parecen falsos, ¿no? Primero están las purgas y las sangrías, el drenado de sangre, que ese es del que más se expresa y le parece como algo pues sin sentido, que literal es drenar la sangre del cuerpo sin matar a la persona para generar sangre nueva, ¿no? Y así que el amor se pueda ir. Él dice que el remedio pues no es creíble, porque cuando la sangre nueva pues está ahí, pues realmente sigue ahí no llega, esa sangre nueva no llega a cambiar las fibras del cerebro, que fue donde se ocasionó pues la impresión que llevó a amar al objeto, ¿no? Al objeto amado. En la parte 4, 5 y 6, ya que despreció los remedios anteriores que mencioné ahorita, critica otros más, que estos son que son los siguientes: la ausencia del objeto amado, luchar contra los instintos y dar atención a otras cosas. El primero, que es la ausencia del objeto amado, dice que es eficiente cuando el amor está como en el principio, como que acaban de conocerse, iniciar, lo acaba de ver, se acaba de enamorar. Pero si la pasión pues es más fuerte, probablemente no sea útil. El segundo, que es luchar contra los instintos, esto es como evitar la vista y el trato con la persona amada. Cuando lo empiezas a sentir, o sea, en cuanto empiezas a sentir algo, empiezas a evitar a esta persona. También también dice que esto es parte también de esto, pensar en las consecuencias que te traerá este sentir y como pensar todo lo malo que esto podría ocasionar, ¿no? Todo lo malo que el amor podría ocasionar en la vida de una persona. Um, y el último es darle atención a otras cosas, ¿no? Y pues el tercero es básicamente ponerse a hacer negocio, o sea, tener la mente bastante entretenida en algo más y tener ánimo alto en esto, o sea, estar muy metido en un negocio básicamente. Um, Mm, dice que lo considera que es algo eficaz, porque el corazón pues no puede, él considera que el corazón no puede dar su atención a dos cosas a la vez, pero que si el amor, igual repite que si el amor es muy fuerte, no funcionaría, porque capaz si la persona está de tanto amor, por amor, podría vender el mismo negocio y dejar todo por el amor, ¿no? En el, en el, en el, en la parte número 7, continúa con otro recuento de con otro, otros más, otros más remedios que le parecen que no son tan útiles, que son otros siguientes: el recuento de los defectos de la persona amada, saciar el apetito, pretender a otro objeto, considerar los vicios ya físicos ya morales de otro. El primero, que es el recuento de los defectos de la persona amada, es mejor, dice que es mejor que los defectos estén como que a plena vista del amante, pero que eso no es totalmente eficaz, porque solo sirve cuando el amor es muy débil o cuando alguien realmente tiene defectos enormes y muy graves, ¿no? Luego el segundo, que es hacia el apetito, es el que considera que es súper torpe y que no es nada útil, eso es todo lo que dijo de él. Así lo rebajó tanto. El tercero, es pretender a otro objeto, que él considera que esto es como curar una llaga con otra llaga. O sea, es como minimizar el dolor o calmar el dolor, un momento nomás, sin realmente como que ver por la como la salud en general, ¿no? De la persona. Y el último, que es considerar los vicios ya físicos, ya morales de otro, que lo llama así, lo considera de pésimo gusto y de muy vulgar, porque en este se le juzga a las mujeres por algo que pues no es verdad, cuando los culpables en su mayoría más bien son los hombres.
que dan su odio hacia ellas, ¿no? Que su objetivo de odiar son las mujeres. Y también tan hipócritas, dicen, ¿no? Que son unos hipócritas porque les hacen el daño a las mujeres, pero son los primeritos que andan buscando algo de ellas, ¿no? Todo el tiempo. En la octava parte, ahora que ya como que nos desestimó todos los remedios anteriores, nos viene a proponer el suyo. Y él nos asegura que es el mejor de todos. Y nos dice por qué. Dice que porque aplica a todo género de persona en cualquier circunstancia, que es porque usa ingredientes sencillos y que los puedes encontrar ahí de que en tu casa, que no es penoso, o sea, no te va a dar vergüenza hacerlo, no va a haber algo que te pueda avergonzar. También dice que aunque estés como muy enfermo de esto del amor, y te va a ayudar aunque sea un poco, o sea, te va a ayudar, te va a aliviar un poquito siquiera. Tal vez no te alivie totalmente, pero te va a aliviar un poquito siquiera. Y eso pues es lo que nos estipula, ¿no? También luego nos explica por qué, porque la imaginación es clave en esto y que la imaginación es la culpable de la enfermedad que manda, que también manda en el cerebro, ¿no? O sea, la imaginación la considera algo muy culpable de esta enfermedad, ¿no? Ya para, para la parte 9, continúa con la explicación de cuál es su remedio y todo. Dice que ya que encontraron la causa del mal, o sea, que es la imaginación, pues en la misma causa del mal buscaremos el remedio, ¿no? Y estamos hablando de todo esto cuando de repente como que se acuerda de cómo se acuerda de un remedio que no nos había mencionado. Y nos habla de él, que es el salto de Leucadia, ¿no? Que es famoso entre los antiguos para curar la pasión amorosa. Aquí pues para continuar, el autor nos cuenta que Leucadia es una isla del mar Jonio, que era un promontorio compuesto de escarpadas rocas que van hacia el mar y que es de gran altura. Y ahí es donde iban enfermos de amor a buscar su remedio, ¿no? El remedio llamado salto de Leucadia consistía pues literal en tirarse de esa altura sobre el agua, sobre las ondas del agua y pues esperaban curarse, ¿no? Hay historias de hombres que se tiraron y tampoco salieron no se conoce historia de mujer que haya salido con vida, dice, ¿no? También después nos platica que, o sea, aquí como que él ya como analizando todo se empieza a cuestionar muchos de los sucesos que se cuentan pasaron ahí, am, que pasaron ahí en esta isla, en este lugar. am, y piensa que se le hace como que muy raro que siendo tan alto el lugar, o sea, tan alto la altura enorme, le cuesta creer que alguien haya sobrevivido, ¿no? Además que se le hace que las historias que se cuentan son como que súper ahí que carecen de realidad, ¿no? Nos platica de dos, pero yo les voy a platicar de la de Artemisa, ¿no? Pues Artemisa, reina viuda, se enamora de un joven que no le corresponde y que intenta mucho a ella, pero él no le corresponde. Y ella como que en un arranque de celos, de locura, mm, le arranca los ojos, pero pues después se arrepiente horrible ella y horrible se arrepiente, ¿no? Y va con muchas personas, como con brujas y todo esto para tratar de ver qué puede hacer, ¿no? Y va a esta isla para pues buscar el remedio a su enfermedad, a su amor. Y para nuestro autor, aquí cuando nos cuenta esta historia, para nuestro autor le causa como disonancia, o sea, como que no le parece, no le encuentra sentido que
que la reina se haya comportado de tal manera, ¿no? Para él se le hace que son comportamientos de personas muy diferentes, o sea, como si no fuera la misma persona, como si se estuvieran inventando, pues vaya, ¿no? Mm, y lo dice, que le parece que es una actitud y temperamento que no es de la reina. Después nos habla, fundamenta como nuevamente en contra de estos sucesos que a él le parecen como si fueran como narraciones de que tuvieran como que tintes de fábula y así como si fuera algo casi como escrito por que se refiere como algo que escribirían autores antiguos, algo, algo así. Luego pues pasa como a cuestionarse otro tipo de cosas, como de si será que los amantes se tiraron de ahí realmente se curaron, o sea que si la gente que se tiró realmente se curó, que si fue real o si no fue así, y si fue así y se obtuvo la curación, cómo fue eso, o sea, fue algo divino, fue algo del demonio. Se preguntan mucho estas cosas en esta parte. Um, y ya después, como ya después de ya analizar todo esto del salto de Leucadia, donde se aventó como una reflexión muy grande, pues al final concluyó que sí se pudo, ha de ser que en este lugar sí se podía curar, se podían curar los amantes infelices de estos modos, ¿no? Y pues ya después de esto continúa con su explicación de la invención de su propio remedio, ¿no? Nos dice nos dice específicamente esto, ¿no? Que quiere esto. Quiero pues que la imaginación de un objeto haga con la imaginación de otro objeto lo que hace la presencia de uno con la presencia de otro. Este sería imaginar un objeto terrible, melancólico, irritante, que extinga la impresión del sujeto apasionado del objeto amado. Luego nos dice que cómo podemos lograr el objetivo, ¿no? Para lograr eficazmente su remedio, ¿no? Para lograr hacer su remedio y que funcione muy bien. Y nos da como unos pasos. Y el primero es como elegir el objeto terrible. En segundo lugar, sería enlazar la idea de este objeto terrible con el objeto amado, como pasar la idea de un lugar a otro en el cerebro y llegar a formar un enlace. Esto lo dice que se podría hacer tanto unas veces al día o 9, 10 veces o con una bastaría, dice, pero que hagamos el enlace y que funcionará muy bien su remedio, ¿no? Y pues ya para finalizar, ya que nos explicó gran parte de su remedio y nos dio algunas advertencias y refuerzos, nos aclara para el final que su remedio es eficaz y que si para alguien no lo fuere, sería por culpa de este y no suya. Si alguien no lo hizo bien, pues es culpa de él y no suya. Y pues eso es todo por este discurso. Muchas gracias por escucharme. Bueno, pues yo les hablaré acerca de la crítica, y esta crítica se llama La crítica de Benito Feijóo a la lógica, escrita por Juan Manuel Campos Benítez de la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla, México. Benito Jerónimo Feijóo fue uno de los autores que a partir del siglo XVI formularon críticas a la enseñanza de la lógica clásica. En este trabajo se habla pues acerca de la crítica sobre la enseñanza de la lógica contenida en las súmulas, que estos son los manuales antiguos que hablan de temas correspondientes a la lógica, la semántica, la filosofía del lenguaje y la filosofía de la lógica. Por ejemplo, pues en ¿no? Que es el teatro universal. Hay una distinción y se menciona que hay una distinción en la lógica como ciencia, la lógica como arte, la lógica teórica y la práctica como docens y utens. Que utens hace mención a la ética moral vivida y practicada como individualmente, mientras que docens hace referencia pues a la ética social. Feijóo hace distinción en entender la lógica utens ante los excesos de la lógica docens, así como para nosotros sería la lógica informal y el pensamiento crítico, ya que son una consecuencia de la lógica pues sobre el ámbito educativo. Por otro lado, la crítica de Feijóo a las súmulas tiene el contenido principalmente de dos discursos de sus tomos,
del teatro crítico universal, como lo mencionaba anteriormente. El primero, que trata de lo que conviene quitar en las súmulas y se pretende excluir las cosas que se consideran que no aportan nada. Por ejemplo, la división de los términos. Estos términos pueden ser singulares para referirse a una cosa en particular o pueden ser comunes para referirse pues a cualquier objeto, animal o persona en general. Y la crítica que se hace aquí es porque dice que en realidad tiene una oración que es real pero que no tiene lógica. Y la otra división hace referencia a que existen términos que tienen un significado real y términos que significan una propiedad gramática, lógica, retórica, como la argumentación, el verbo, la oración, el género y la especie. Esto último, pues en ocasiones hace la diferenciación del lenguaje del objeto y del metalenguaje, que para los escolásticos se trataba de la doctrina de las intenciones, es decir, como la relación del lenguaje y el pensamiento. Por otra parte, algunos de los problemas filosóficos referentes a los términos es que no hay nada en los nombres aparentemente propios, que era lo que mencionaba ahorita con los términos generales, con los términos singulares y con los términos generales, ¿no?, que nos puedan indicar si tienen un referente o no. Y se plantea que esto se debe a si hay un nombre que no tiene un sustento, como los de la ficción. Por otro lado, se llega a incluir en sus textos individuos que no existen como tal. Se menciona a Dios, ¿no?, y como pues que son individuos que realmente no existen como las divinidades. La lógica escolástica trataba estos problemas, ya que la semántica y la filosofía analítica se expresaban en diferentes contextos modales. También se centra en las proposiciones, que estas pueden ser como negativas y afirmativas. Se menciona que las oraciones negativas no necesariamente tenían que tener una expresión negativa como un no, sino que la expresión puede ser negativa de manera semántica. Por ejemplo, ahí en la crítica utilizan este ejemplo, dice: la palabra ciego ya tiene implícita una connotación negativa, no necesariamente necesito tener una preposición que diga que no o algo así. Y en la oración, un ciego corre puede ponerse también como un invidente corre. Así se puede tener expresiones negativas sin que la oración sea negativa. Las preposiciones también se dividen en modales y de inherencia. Los modales son las que contienen expresiones como posiblemente o necesariamente, y sus variantes pues pueden estar dentro de una oración, al principio o al final. La lógica modal es un sistema formal que intenta capturar el comportamiento deductivo de algún grupo de operadores modales, y que los operadores modales son expresiones que califican la verdad de los juicios, que es lo que se mencionaba. Todo esto combina pues lo anterior y representa la lógica desde la antigüedad hasta hoy en día. Así ha ocurrido en la antigüedad griega, la lógica medieval y la lógica contemporánea. Las proposiciones exponibles son aquellas que son un poco más complejas, por ejemplo, que llevan cierto toque de solo o excepto en sus oraciones, y son las que tienen la necesidad de dar una explicación. De esta manera, pues la crítica de Feijoo es también una crítica al lenguaje y la filosofía que muchos no entendemos. Así pues, la lógica no solo es cuestión de la semántica y la sintaxis, sino que deben tomarse en cuenta por los aspectos del diálogo. Cito: siendo que el dialecto debe evadir lo que sale de los límites y meandros de las súmulas, pasan hacia lo que discute el metafísico y el teólogo, que lo comenta Mercado en la página 348. Así pues, la lógica son problemas filosóficos y deben tratarse
como tal, esto es lo que se menciona más bien en esta crítica, ¿no? En la crítica de Feijóo, pues hacia la lógica. Pero pues también se menciona que tal vez en sus tiempos no se tenía esta clasificación adecuada sobre el tema de la lógica, ¿no? La segunda crítica se llama Poco latín y menos griego, Feijóo y las lenguas clásicas, de Eduardo San José Vázquez, de la Universidad de Oviedo. Este artículo se basa en la crítica de Benito Jerónimo Feijóo acerca del cultivo griego y latín en España del siglo XVIII. En sus textos del teatro crítico universal y de las cartas eruditas y curiosas, Feijóo, en su ánimo de querer que no se cometieran los mismos errores populares que se habían estado cometiendo anteriormente, y siguiendo el consejo de uno de sus amigos, el fray Luis de León, decidió escribir sus obras en castellano y no en latín. Y precisamente esto, ayuda a que ubiquemos a Feijóo en la etapa de la Ilustración temprana española, es decir, donde el latín aún tenía pues auge, era la lengua culta, pero iba ya más en decadencia, ¿no? Porque se creía que el latín dejaba de ser una lengua del conocimiento para convertirse en un obstáculo. Así pues, en el mismo Feijóo debemos diferenciar la valoración de las lenguas griegas y latín. Feijóo respecto a las culturas de la antigüedad. Hace popular en el España una revaloración de la cultura profana que había aprendido de los benedictos maurinos. Y así, sin pensar en su ortodoxia, expresaba su admiración por los antiguos, por las antiguas culturas. Y eso se ve en el teatro crítico universal, donde hace como una exaltación acerca de las antiguas culturas. Pero por otro lado, tampoco se limitó a condicionar a las civilizaciones, debido a que éstas creían en dioses malignos, como él lo llamaba. Esto quiere decir que admiraba las antiguas culturas, pero también decía, está mal que ustedes creyeran en tantos dioses, ¿no? Así que debido a esto, Feijóo hizo una crítica racionalista y se muestra en Los Remedios del Amor, tomo 7, del que habló mi compañera del Teatro Crítico Universal. Así pues, valoraba ambas civilizaciones, lo contrario a lo que creía de la romana, ya que para él era una cultura sin originalidad. Feijóo confiesa no saber griego, así que su conocimiento acerca de las obras helénicas era basado en traducciones latinas, castellanas o francesas. En la valoración de las lenguas y en las de la cultura gana la griega. Yo considero que esto fue porque no la conocía, entonces como él no sabía griego, es como que tenía esa atracción hacia ella, ¿no? Por aquella época se dio una revaloración del griego, así lo plantea Luis Gil. La Ilustración española da un giro, cito, la Ilustración española da un giro radical a la valoración del griego como instrumento de cultura. También aquí tuvo lugar, como en Alemania, Francia e Inglaterra, un redescubrimiento de Grecia, 228. Así pues, por otro lado, se hizo notar el avance de las ciencias y las artes en España, y Feijóo se sintió en la necesidad de justificar por qué no se había metido de expositor de la Sagrada Escritura. Esto fue por no saber dominar las 4 lenguas indispensables, la griega, la hebrea, la siriaca y la arábica. Y debido a esto denunciaba la falta de buenos maestros en España. Feijóo también se quejaba de que el latín era como un recurso de autoridad. También el latín formaba parte de la vida cotidiana de los escolásticos del siglo XVIII y Feijóo pertenecía a la congregación de Valladolid. Así pues, es claro el acercamiento con el latín, debido a las obras principales que leían de literatura, filosofía e historia.